Voy a leer la escuela sabática para el día miércoles 7 de abril del 2021. El título de la misma es El pacto con Moisés. Leamos Éxodo capítulo 6, versos 1 al 8. Y luego responde estas preguntas. Éxodo 6, versos 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Hemos leído Éxodo capítulo 6, versos 1 al 8. Ahora vamos a ver de responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué pacto hablaba? Vamos a leer Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Te invito a acompañarme a buscarlo. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta número 2. El Éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? Repito la pregunta. El Éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? Pregunta número 3. ¿Qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Después del Éxodo,
los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud, según Éxodo capítulo 20, verso 2. Éxodo 22. Vamos a buscarlo. Éxodo 20, 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después del Éxodo, los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud. Eso lo hemos corroborado leyendo Éxodo capítulo 20, verso 2. Y que contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, como todos ellos, fue un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo. Este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. Punto 1. La relación especial de Dios con su pueblo. Comparar Génesis capítulo 17, versos 7 y 8 con Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Busquemos entonces Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vamos a comparar este pasaje de Génesis capítulo 17, versos 7 y 8, con Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Éxodo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Punto 2. Serían una gran nación. Ahora vamos a comparar Génesis capítulo 12, vamos a buscar Génesis capítulo 12, verso 2, Génesis 12, verso 2, con Éxodo 19, verso 6. ¿Lo buscamos? A ver, Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora Éxodo 19, 6. Éxodo 19, 6. Vamos a leer. Dice,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el punto 3 es el siguiente: se requería obediencia. Vamos a comparar Génesis capítulo 17, versos 9 al 14, con el capítulo 22 del mismo libro, versos 16 al 18, con Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice en este punto que se requería obediencia. Vamos a buscar entonces Génesis capítulo 17, versos 9 al 14. 17, 9 al 14. Listo, vamos a leer. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora vamos al libro de Génesis, el capítulo 22, versos 16 al 18. Génesis capítulo 22, versos 16 al 18. Dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora vamos a comparar estos dos textos que hemos leído del libro de Génesis con el texto que vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19, verso 5. Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nótese el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado, luego vive su ley dentro de nosotros.
Para poder corroborar esto que acabo de decir, vamos a leer algunos pasajes. Voy a repetirlo. Nótese el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. El mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva del pecado y luego vive su ley dentro de nosotros. Vamos a leer entonces la parte que corresponde a Cristo primero nos salva del pecado, Cristo primero nos salva del pecado, leyendo el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, luego Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3, y Gálatas, capítulo 1, verso 4. Con estos tres textos vamos a corroborar que Cristo primero nos salva del pecado. Vamos a buscar entonces Juan, estos los encontramos en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, verso 29. Si lo encontraste, vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Finalmente, vamos a Gálatas, capítulo 1, verso 4. Gálatas se encuentra inmediatamente después del libro de Corintios. Gálatas 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estos pasajes que hemos leído entonces están corroborando el pensamiento de Cristo primero nos salva del pecado. Ahora vamos al segundo punto. Luego vive su ley dentro de nosotros. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 4, verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora vamos a leer también en el mismo libro, Romanos, pero el capítulo 8, versos 1 al 3. Romanos, capítulo 8, versos 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Finalmente, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Con esto estamos corroborando que luego de que Cristo primero nos salva del pecado, vive su ley dentro de nosotros. Vamos a buscar ahora Éxodo capítulo 6, verso 7. Éxodo 6, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. He leído Éxodo capítulo 6, verso 7. ¿Qué es lo único que se manifiesta en la primera parte, donde el Señor dice que ellos serán su pueblo y Él su Dios? ¿Qué es lo único que se manifiesta en la primera parte,
donde el Señor dice que ellos serán su pueblo y Él su Dios? Observa la dinámica. Ellos serán algo para Dios y Dios será algo para ellos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos de una manera especial, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. ¿No busca el Señor el mismo tipo de relación con nosotros hoy? Esa primera parte de Éxodo capítulo 6, verso 7, ¿refleja tu relación con el Señor? ¿O eres simplemente alguien cuyo nombre está en los libros de la iglesia? Si tu respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, explica por qué. Ahora permíteme leer el comentario acerca de la lección del día de hoy. Algunos fueron cuidadosos al instruir a sus hijos en la ley de Dios, pero muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas confusas acerca de la ley de Dios. Los que temían a Dios clamaban con angustia de espíritu para que se quebrantara el yugo de su gravosa esclavitud y para que el Señor los sacara de la tierra de su cautiverio, a fin de que pudieran servirlo libremente. Dios escuchó sus clamores y suscitó a Moisés como instrumento suyo para que llevara a cabo la liberación de su pueblo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5.
Esta promesa le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que juntamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel, y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. Como hombres y mujeres que cooperan con Dios, haciendo la obra que Él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en fortaleza. Mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo, Dios les dice, como le dijo al antiguo Israel: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo, Dios les dice, como le dijo al antiguo Israel: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Así Dios puede guiar a todos los que quieran dejarse conducir por Él. Él desea enseñarle a cada uno una lección de confianza constante, de fe inamovible y de incuestionable sumisión. Él dice a cada uno: yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo, y yo llenaré de luz tu senda. Así Dios puede guiar a todos los que quieran dejarse conducir por Él. Él desea enseñarle a cada uno una lección de confianza constante, de fe inamovible y de incuestionable sumisión. Él dice a cada uno: yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo, y yo llenaré de luz tu senda. Que el Señor te bendiga en este día a ti y a toda tu familia y seres amados. Recuerda, estaré orando por ti, aunque desconozco tu nombre, y espero que tú también puedas orar por mí.